Y esta jornada tiene la palabra el diputado César Valicenti. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que comparto lo importante de esta sesión. Coincido con quienes me precedieron en la palabra de que debe ser una de las sesiones más importantes que nos toca atravesar como legisladores. En función no solo del tema que nos atraviesa, sino también de la respuesta que como Cámara de Diputados estamos dando ante semejante hecho. La verdad es que hay un consenso generalizado en defender la democracia. Hay un consenso generalizado en entender la gravedad institucional por la que atravesamos el jueves pasado. Hay un consenso generalizado en revalidar la política. Y hay un consenso generalizado en cada una de las intervenciones de esta Cámara, o por lo menos en las mayorías, de estar dando testimonio en este momento histórico. Pero este testimonio y esta respuesta institucional en repudio a lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación requiere también una conducta coherente, un correlato en el ejercicio de cada uno de nosotros para revalidar lo que estamos diciendo hoy. Y la verdad que es imposible desligar lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner de la experiencia histórica que tuvieron los diferentes líderes populares que se atrevieron a transformaciones en Argentina. Es imposible porque existen datos, existen experiencias que nos hacen trazar paralelos que no podemos omitir. Todos los líderes populares que se atrevieron a grandes transformaciones construyeron enemigos muy fuertes que se atrevieron a ir por la vida de estos líderes. Lo hicieron intentando asesinar a presidentes de diferentes espacios políticos del campo nacional y popular. Podemos tomar el caso de Irigoyen en los primeros años del siglo XX, o podemos también tomar el caso de Juan Domingo Perón, mediados del siglo XX, el caso de Alfonsín, que recién quien me precedía en la palabra hacía mención, y el caso de Cristina, entre otros tantos. Tenemos que tener la capacidad de analizar nuestra historia. ¿Y qué es lo que vemos cuando analizamos nuestra historia, cuando vemos esas experiencias, cuando nos detenemos en esos datos? El enemigo no es una persona, el enemigo no es un individuo. El enemigo es aquel dirigente o dirigenta que expresa los intereses de las mayorías populares. El enemigo para estos poderes que actúan en la sombra, que construyen todos los días un relato, que echan mano a algunos instrumentos de la justicia, a otros de la política, a otros de los propios medios, que ya no necesitan dictaduras militares para imponer regímenes, sino que se meten dentro de los espacios de la política, dentro de las redacciones de los diarios, dentro de los palacios judiciales. Ese mismo poder persigue los mismos objetivos, que es eliminar las posibilidades de transformaciones integrales en las sociedades. Y el enemigo no es una persona, el enemigo es la democracia, el enemigo es la política y el enemigo es la militancia. Díganme qué medio hegemónico o masivo de comunicación reivindica la militancia, que es lo más importante que existe en materia de discutir el destino de la sociedad. Se estigmatiza la militancia, se estigmatiza la política y se estigmatiza a los líderes populares porque quienes generan ese relato quieren gobernar desde las sombras y cooptando algunos espacios políticos. Nosotros tenemos que aprovechar estos sucesos
tienen que ser una oportunidad para reconstruir un pacto democrático entre aquellos que creemos en la democracia, de los diferentes espacios políticos. Hay que reconstruir un pacto democrático en Argentina, porque hay factores de poder que intervienen todo el tiempo en la vida democrática que no están regulados. ¿O acaso vamos a negar la influencia de las redes sociales en la vida pública y democrática de nuestra sociedad? Está comprobado que intervinieron en situaciones de diferentes estados nacionales para imponer presidentes, para derrocar otros, para instalar temas, para generar violencia. El mundo está en crisis por este factor de poder que en Argentina hoy todavía no se regula. Vaya si es un factor de poder que lo utilizamos cotidianamente nosotros para mostrar nuestra actividad pública. ¿Por qué no rediscutir una ley de medios de acuerdo al escenario que se está viviendo hoy en función de lo que es un nuevo espacio público? Si nuestra Constitución y nuestras leyes regulan el viejo espacio público, que eran las plazas públicas, pero hoy el espacio público se ha vuelto un espacio virtual. ¿Quién lo regula? Cualquiera puede intervenir, inclusive desde perfiles falsos, organizados, financiados. Eso no está regulado. Y eso también es un mensaje para nuestro propio gobierno nacional, que tiene que tomar cartas en el asunto y rediscutir estos mecanismos. Porque, como lo dice la propia Cristina, no van por ella cuando la atacan discursivamente, cuando la atacan judicialmente, cuando la atacan mediáticamente. Van por cualquiera que quiera intentar estas transformaciones. Y nosotros lo tenemos que decir con claridad, aunque a veces moleste que lo digamos. El discurso del odio, el sentido común construido constantemente, construye subjetividades violentas. Y no es que las construye en la fuerza opositora, las construye en la sociedad. Y después no hay forma de regular las consecuencias que esa violencia inducida genera. No hay posibilidad de regularlas. Porque cuando se induce a la violencia, es como cuando un hijo en el seno de una familia ve que los mecanismos de resolución de conflictos son a través de padres violentos, madres violentas, inevitablemente va a reproducir prácticas. Si en la sociedad se impone todo el tiempo discursos violentos de cualquier canal de televisión que prendes o cualquier red social que ves, es casi natural que se reproduzcan simbólicamente esas violencias que nos atraviesan. Entonces me parece que en eso tenemos que ser claros también, porque no solamente se trata de violencia política, se trata de violencia social, violencia contra las mujeres, violencia contra los vulnerables, violencia laboral. Todas esas violencias se ven reflejadas en los grandes medios de comunicación y no se regulan. Y traen consecuencias muy graves, constantes, sistemáticas, que me parece que le tenemos que empezar a poner una mirada crítica, y más sobre este poder que tiene la posibilidad inclusive de legislar esas prácticas. Entonces me parece que, para terminar, señor presidente, hoy nos tenemos que ir de esta sesión orgullosos por la respuesta que estamos dando ante semejante hecho, que fue de una gravedad terrible y que nos tiene que hacer reflexionar en el ejercicio de nuestro trabajo, no solamente en este testimonio. Me parece que, y lamentablemente, creíamos como sociedad que después de la pandemia, que nos puso en vilo la vida de cada uno de nosotros, íbamos a salir mejores. La verdad que no fue así. El mundo se volvió más injusto, la concentración de la riqueza se profundizó, se llegó a jugar hasta con la fabricación de vacunas que los países potencia le negaron al mundo entero. Hoy estamos viviendo una guerra. Bueno, Argentina acaba de vivir hace pocos días un hecho que nos atravesó emocional y racionalmente a todos, que es el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estaríamos viviendo una guerra civil si Cristina estuviese muerta, porque gran parte de la sociedad no se sentiría representada en el destino de la patria. Y la verdad es que no sé qué hubiese pasado si hoy no estaría con vida nuestra querida compañera Cristina.
pero está con vida. Gracias a Dios, gracias al azar, gracias a lo que sea, está viva y lo tenemos que festejar. Pero como está viva, la vicepresidenta de la Nación, que no es nuestra vicepresidenta, es la vicepresidenta de todos, tenemos que llevarnos una reflexión de cuidar la democracia, de cuidar las instituciones y de poder convivir con las diferencias y en paz. Muchas gracias, señor presidente.